gráfica de posición versus tiempo. Observan, en el eje de la Y está lo que es la posición. Y en el eje de las X está el tiempo. Ok. La primera pregunta, la posición del auto al principio del movimiento es 50 kilómetros. Si aquí vemos, está 50 kilómetros porque en el tiempo de cero es 50 kilómetros ya la posición que tenía originalmente el auto. La posición del auto en el instante de 1 hora, subimos por 1 hora y vemos que la posición es de 70 kilómetros. Cuando vamos a buscar la velocidad, debemos recordar que la velocidad es la pendiente del gráfico posición versus tiempo. Es la velocidad que desarrolló en la primera hora de viaje. La primera hora de viaje va de 0 a 1 hora. A la 1 hora su posición es de 70 kilómetros y a las 0 horas su posición es de 50. Por lo tanto, se resta la posición final 70 menos la inicial 50. Y se divide entre el tiempo final que es 1 menos el tiempo inicial que es 0. Eso nos da entonces 20 entre 1 que es 20. La unidad de medida, kilómetros por hora, porque vemos que la posición está en kilómetros y el tiempo está en hora. La velocidad que desarrolló en el quinto intervalo. Si este es el primer intervalo, de punto a punto vemos los intervalos. Este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, este sería el quinto intervalo. Quinto intervalo va del tiempo de 6.5 horas a las 8 horas. A las 8 horas su posición es de 30 kilómetros. Y a las 6.5 horas su posición es de 60 kilómetros. Así que tenemos que restar 30, que es la final, menos 60, que es la inicial. Y en cuanto al tiempo, el tiempo final es 8 y el inicial es 6.5. Así que sería, arriba daría menos 30 y abajo 1.5, dando un total de menos 20 kilómetros por hora. Como vemos aquí, las dos velocidades, la primera salió positiva porque el cuerpo se está alejando de su posición de origen de inicio, o sea, de referencia, que es el origen. Mientras que acá, donde la pendiente va hacia abajo, nos salió la velocidad negativa porque el cuerpo se está acercando a la posición de referencia, es decir, al origen. Cuando nos preguntan la velocidad en el penúltimo intervalo, vemos que si este es el último, entonces el penúltimo será el séptimo. En este séptimo intervalo que va del tiempo 11 al tiempo 12. En el tiempo 12, su posición es de menos 40. Mire que tenemos que poner aquí menos 40 porque en realidad está por debajo. Menos 40. Luego menos la posición inicial que es de 0. Así que sería entre el tiempo final que es 12 menos el tiempo inicial que es 11. Arriba nos daría menos 40 y abajo 1, dando entonces menos 40 kilómetros por hora. Como ven, aquí está también una pendiente decreciente, por eso que la velocidad nos salió negativa. Siguiendo con las preguntas, mucha atención a esta partecita. Nos hablan entonces del punto donde permaneció en reposo. El punto donde permaneció en reposo fue entonces en este intervalo de aquí. Si nos preguntaran qué intervalo, diríamos el tercero. Pero como dicen, el punto se refiere a la posición y vemos que esa posición corresponde a 120 kilómetros. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues vemos que empezó a las 3 horas y terminó a las 4:30. Por lo tanto, 4.5 menos 3 nos da 1.5 horas, que fue el tiempo en que permaneció en reposo. Ahora, muy importante esta, su posición a las 2 horas de viaje. Nosotros vemos que aquí está marcado 2, pero no nos dan directamente la cantidad verdadera que es. Entonces hay que hacer un procedimiento de triángulos semejantes. Para ello, vamos primeramente a señalar dónde está ese punto, ese tiempo al que corresponden, al que pregunta de 2 horas, está en el intervalo, ¿qué? Segundo. El intervalo segundo inicia aquí y termina acá arribita. Si nosotros en esa línea
sacamos un triangulito, trazando la vertical y trazando la horizontal, tenemos el triángulo que tenemos acá abajo. Vamos a ponerle valores a ese triángulo. En el eje de la Y, de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Si aquí es 70 y arribita tenemos 120, cuando restamos 120 menos 70, eso nos da 50. Por eso que le ponemos que la altura de ese triángulo grande es 50, perdón. En ese mismo triángulo, la base, si empezó aquí en 1 y terminó en 2, a restar 2 menos 1, 3 menos 1, perdón, es 2. Y en este pedacito de aquí a aquí, está en 2, que es nuestra incógnita, y había empezado en 1. 2 menos 1, 1. Y nuestra incógnita realmente es la altura, esta pequeñita de aquí, que es la que nos daría, cuando le sumamos lo que ya tenía ganado, que son los 70 de acá, nos daría la altura total, es decir, en este caso, la posición que nos están preguntando a las 2 horas de viaje. Entonces, lo que hacemos a continuación es una relación de triángulo. ¿Qué decimos? La altura del pequeño, h, es a su base, que es 1, h entre 1, como la altura del grande, que es 50, es a su base, que es 2. Repetimos, altura del pequeño, que es la incógnita, es a su base, que es 1, como la altura del grande es a su respectiva base, que es 2. Así que esto, al resolverlo, lo resolvemos multiplicando en cruz. H por 2, 2H. Y 50 por 1 es 50. Al realizar la operación nos sale que H es 25 kilómetros. Pero 25 kilómetros solamente representa el pedacito este de aquí a aquí. Nosotros tenemos que saber el pedazo total de aquí hasta aquí, el origen, ¿cuánto sería? Y para eso, a los 25 que acabamos de obtener, le sumamos los 70 que ya tenía ganado. O sea, los 25 de aquí a aquí y los 70 que son de aquí a acá. Eso nos daría un total de 95. Cuando verificamos la respuesta, observamos que efectivamente a las 2 horas está un valor que está entre 90 y 100. Muy probablemente entonces los 95 que acabamos de obtener, entonces esto nos demostraría que estamos pues en lo correcto. La misma gráfica, pero ahora la pregunta es el intervalo en el que permaneció, empezó su viaje de regreso. Mire que aquí se aleja, permanece y aquí se está regresando. ¿A qué intervalo corresponde? Al cuarto. Por eso la respuesta allí es cuarto. Ahora nos dicen si su desplazamiento fue 0 o no. Observemos algo. ¿Dónde inició? En 50. ¿Y dónde terminó? En la posición de 0. Por lo tanto, el desplazamiento total no es 0, porque el cuerpo inició en un punto y terminó en un punto diferente. Si él hubiera iniciado en 50 y aquí hubiera también terminado en 50, el desplazamiento total fuera 0. O si hubiera iniciado en 0 y terminó en 0, el desplazamiento total es 0. Por ahí contestamos que no es 0 porque termina en un lugar diferente al que empezó. A continuación preguntan, en toda la trayectoria, ¿qué tipo de movimiento se da? Movimiento rectilíneo uniforme. Pues la aceleración en cada intervalo fue de 0, ya que aquí era 0, pues tenía velocidad constante, acá velocidad constante, velocidad constante, velocidad constante. Cada uno de los intervalos que son líneas rectas, ya sea creciente o decreciente, representa que la velocidad es constante en un gráfico posición versus tiempo, siendo así la aceleración 0. Mientras que este intervalo donde permanece en reposo, lógicamente, al no haber velocidad, tampoco habrá aceleración. Entonces, como no hay aceleración en ningún intervalo, se dice que en total el movimiento es rectilíneo uniforme.
La otra pregunta, su posición a las 5 horas de viaje, ¿cuál fue? Bien, 5 horas de viaje está aquí. Tenemos entonces que situarnos acá. Veamos cómo sale este triángulo que está acá. Este triángulo, como las 5 horas están aquí, vemos el punto que está antes y el punto que está después. El punto que está antes está aquí en 4.5 y el que está al final está aquí en 6.5. Quiere decir que nuestro triángulo lo hacemos así, hacia abajo y horizontal para acá. Si tuviéramos lápices de colores, ahí lo marcaríamos. Lo marcaríamos porque sale bastante bueno hacerlo. Pero este es el triángulo que tenemos acá. Vamos a ubicar entonces los valores. De aquí hasta aquí. Si arribita es 120 y aquí en este punto corresponde a 60, entonces cuando restamos 120 menos 60, eso nos va a dar 60, que es el valor que colocamos acá. En el eje de las X vemos que la base total sería de 4.5 a 6.5. Restamos 6.5 menos 4.5, eso me va a dar 2, que es la base del triángulo grande. Y la base del triángulo chico es 6.5, que es donde termina, y 5, que es donde empieza. Por lo tanto, restamos 6.5 menos 5, y eso nos da 1.5, que es la base del triángulo chico. Y por supuesto que nuestra incógnita es el pedacito este de aquí, que sería la altura del triángulo pequeño. Entonces, haciendo nuestra relación de triángulo, tenemos la altura del pequeño, es esta de aquí, es a su respectiva base, que es 1.5, como la altura del grande, que es 60, es a su respectiva base, que es 2. Al resolver esto, multiplicamos en cruz 2HP es igual a 1.5 por 60. Continuando, eso nos da que HP, la altura del pequeño, es 45. Por lo cual, tendríamos que sumar los 45 que tenía de aquí a aquí, más los 60 que ya tenía ganado. Porque este triángulo, todo este triángulo, tanto el grande como el chico, están por encima de 60 kilómetros, que es la altura de él. Por eso hay que sumárselo para saber realmente que es 105 nuestro resultado. ¿El resultado de qué? De la posición que tiene a las 5 horas. Y si verificamos acá, ese valor nos sale entre 100 y 110. Específicamente nos salió entonces 105. En este caso, ese triángulo estaba, todo este triángulo tenía ganado, ¿qué? 30 kilómetros de aquí a aquí. Por esos 30 kilómetros se los sumamos con los 10 que nos dio en la operación de HP. Y eso nos daría la posición de 40 kilómetros de en ese instante que tendría el cuerpo. Y si vemos aquí a los 7.5 horas, ¿sí? Tenemos que de aquí a aquí es aproximadamente los 40, se ve clarito, ¿verdad? 40 kilómetros. Ahora vamos a continuar. Muchas gracias por su atención.